Gracias por invitarnos a platicar y felicidades por este espacio. Pues mira, con un gran honor, con gran esfuerzo por la credibilidad, por hacer un periodismo lo más incluyente posible, donde todos los temas estén, las voces estén, y sobre todo este tipo de análisis que desde distintas alas de la sociedad se están llevando a cabo. Y deja de comenzar por ahí, antes de entrar de lleno al análisis de la crisis financiera de las universidades públicas que hoy nos presentas. Revisando la encuesta del Universal que se publicó el día de hoy, por cierto vamos a tener a David Aponte un momento para hablar de los datos, me sorprendió encontrar que cuando le preguntan a la gente quiénes son los que más están ayudando al presidente en la transformación, la gente dice el gabinete, la gente dice su partido, la gente incluso dice el ejército, pero hasta abajo están las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, un actor que durante mucho tiempo estaba cargado de legitimidad, cargado de aprecio. Sobre todo te estoy hablando en la transición de los años 90, incluso en el arranque del siglo, ahora ha caído como en el último lugar del aprecio. Podría irme a la fácil y decirte es que el presidente las ataca, pero no creo que todos aquí obedezcamos y pensemos como el presidente. Creo que hay otros argumentos y me encantaría saber tú que ahora estás en la sociedad civil, cómo percibes y qué análisis tienes de esto que está sucediendo. Primero, creo que los organismos de la sociedad civil deben adaptarse a los nuevos temas y a la nueva narrativa inclusive. Creo que durante muchos años la sociedad civil se volvió muy visible por la debilidad del gobierno. Y durante al menos el gobierno de Peña Nieto, su fragilidad en el tema de corrupción, por ejemplo, o en el tema de procuración de justicia o de inseguridad, y también con Calderón hizo que varias de ellas se volvieran muy prominentes. De alguna forma, el gobierno quería comprar legitimidad al darles interlocución. Claramente con López Obrador eso es al revés. El gobierno no necesita legitimidad de nadie. Exuda legitimidad de este gobierno, al menos el presidente de la República, y eso hace que la interlocución de estas organizaciones sean diferentes. Dos, yo creo que las organizaciones de la sociedad civil deben reinventar su narrativa o sus indicadores de éxito. Durante mucho tiempo yo he visto que una manera de las organizaciones de justificar su desempeño era a través de aparecer en los medios tradicionales, conferencias de prensa, presentaciones de estudio. Te lo digo yo que soy consultor, pero también hago estudios y una de las cosas que quieres es que se difundan, pero muchas veces difundirlo eso a través de la prensa o los noticiarios o los canales tradicionales no tiene ninguna relevancia porque acaban siendo estudios que conoce un círculo muy cerrado y probablemente la sociedad civil tiene que pensar qué significa éxito. Y el tercero tiene que ver, yo creo, con los temas. Es decir, los temas de la agenda de la sociedad civil han sido los originales de los años 80, derechos humanos, y creo que eso sigue siendo válido más que nunca. Pero hubo una nueva generación en temas de gobernanza, temas de corrupción, de transparencia, que quizás son temas que siendo muy importantes para la calidad del gobierno, no están teniendo un clic con el discurso político, y creo que en el tema de seguimiento de programas sociales, el tema de la pobreza, el tema de los conflictos comunitarios regionales son temas nuevos que hay que hacer. Te preguntaría si no ha faltado un análisis autocrítico. A ver, cuando conoces bien tu la vida de los partidos, cuando uno mira a las oposiciones hoy, lo que más te sorprende es que no estén yendo al diván. Sí. Los partidos van al diván, ¿no? Sí. Se revisan, ven qué pasó con su ideología, con su identidad, qué hicieron mal, sus liderazgos, cambian de liderazgos. Es decir, los partidos, si quieren sobrevivir, están obligados al cambio. Lo mismo ocurre con cualquier otro tipo de comunidad humana. Y a mí me llama la atención, te digo con franqueza, que no veo a la sociedad civil, preguntándose si el tipo de liderazgos que tenía el pasado, tan protagónicos, ¿no? Que yo no diría prominentes, diría protagónicos. A ver, si yo te digo secuestro, tú me respondes una líder de secuestro. Si yo te digo anticorrupción, tú me respondes un líder de anticorrupción. Si te digo derechos humanos, bueno, puede ser que tengas ya varios, pero hace unos años tenías uno. Y si dijera feminismo, era uno. Es decir, les ha costado como volverse más sociedad y menos organizaciones alrededor de una persona. Y hay una suerte de complicidad inclusive. Yo se lo decía el otro día a uno de estos miembros de la sociedad civil. Le dije, oye... ¿Prominentes o protagónicos? Prominente, inteligente y protagónico. Le decía, ustedes son responsables... Yo he sido muy crítico últimamente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que es una creación de varias organizaciones de la sociedad civil que dijeron que con ese comité ciudadano se iba a resolver el problema de el combate a la corrupción.
Y en mi opinión ha sido un fracaso. Y en mi opinión lo más grave no es eso, sino que las organizaciones de la sociedad civil no nos han dado la cara para explicar por qué esa que fue una apuesta de ellos no está funcionando. Yo he escrito esto en periódicos y he dicho, ¿dónde están estas organizaciones para exigir cuentas a este comité que no está dando buenas cuentas? Entonces yo también creo que ellos exigen cuentas, pero no están dando cuentas y no son muy afables con la crítica que se les hace. Ahora, la ley le impone a las entidades públicas, digamos, objetivos de acceso a la información y de transparencia, pero a menos que tengas recursos públicos, no se impone, digamos, como norma sobre las organizaciones de la sociedad. Y sin embargo, por razones de legitimidad, sí es importante saber de qué se financian, cómo tienen la mezcla de recursos. O sea, por ejemplo, hay una organización que a mí le he seguido la pista de hace tiempo, pues cuyo principal financiador es el papá del dirigente de esa organización. Uh-huh. Y el papá, pues, en lugar de pagar impuestos, se condona impuestos con estos donativos. Es muy difícil entregarle a esa organización la misma credibilidad que otra organización. Ayer, por ejemplo, hablaba con una que está defendiendo a las víctimas de los 72 migrantes, aquellos que murieron en San Fernando. Uh-huh. Y dice, ¿de qué viven? Pues con las uñas, viendo sacamos dinero. Y no es la misma sociedad una que la otra. Y sin embargo, se nos ha mezclado el concepto, y cuando veo estos indicadores, me parece que unos se están llevando, digamos, en la misma barredora a otros. Estoy parcialmente de acuerdo, y ahora déjame decirte, habiendo dicho que yo soy crítico y cuestionado y que hay una suerte de complicidad y de falta de rendición de cuentas y de que muchas veces se autodenominaban el monopolio de la representación social. O sea, aquí había una suerte de vanidad o de soberbia, decir, nosotros representamos a la sociedad civil. Al buen ciudadano. Al buen ciudadano. Y es más, ha habido en México una demagogia de los ciudadanos, creo yo, en los últimos 20 años. Si eres, o sea, como si allá afuera en las calles estuviera poblado de ciudadanos con altos valores cívicos, simplemente esperando que los malos políticos les quitaran las barreras para poder hacer democracia. Eso es falso. Y mucho de esta demagogia permeó hacia la sociedad civil organizada. Es un poco también como la demagogia del pueblo bueno y sabio. Son dos facetas de una exageración romántica. Sí, ciudadano sustituyó al vocablo pueblo. Exacto. Y ahora regresó pueblo y sustituye al de ciudadano. Más o menos ese es un péndulo el que vivimos. Pero lo que te quiero comentar es que también es cierto que algunas organizaciones de la sociedad civil organizada y protagónico, yo creo que han hecho cosas muy positivas que este gobierno le pueden beneficiar. Uh-huh. Hablo de la organización que probablemente hace rato tú sugeriste, Mexicanos contra la Corrupción. No, está pensando en una fundación. Okay. Una fundación yo creo que el trabajo... A ver, ¿tú tienes información de que Mexicanos contra la Corrupción está financiada sobre todo por el papá de su director? No, yo sé que está financiado por muchos. Sí, no bueno, pensando. Perdón, me malinterpreté. Pero voy a llevar al diván a ti, Pero yo creo, Ricardo, que lo que han hecho ellos es maravilloso en términos de haber forzado a las autoridades a asumir un caso que me parece escandaloso y forzar, a lo mejor hubiera ocurrido de cualquier manera, pero el que lo hayan colocado en la vitrina pública me parece que fue muy relevante. Y me parece que este gobierno tiene una relación de amor y odio. ¿Cuál caso? ¿El de la estafa maestra? De la estafa maestra. En realidad es de animal político, y lo que hicieron fue dar dinero. No, también, okay, honor a quien honor merece. O sea, el político no tenía dinero para hacer esa investigación. Tiene razón. Contra la corrupción sí tenía dinero. Animal político es una gran investigación. Mexicanos contra la Corrupción la difunde, y ambos esfuerzos me parece que rinden frutos. Y este gobierno tiene una relación de amor y odio, porque cuando los amparos de estas organizaciones impiden una obra pública, son bloqueadores. Cuando usan esa información para llevar un caso, simplemente hay silencio. Entonces yo regreso al tema de la transparencia. Es que tú tienes información que vale la pena que tenga el público. Es decir, el único que ha dicho aquí que todos esos amparos vienen de Mexicanos contra la Corrupción es el presidente López Obrador. Yo no he visto a Mexicanos contra la Corrupción decir, estos 42 amparos los presenté yo. No, lo que incluso te esconden la mano. Lo que pasa es que yo creo que ahí sí hay algo como muy raro en el tema de transparencia. O sea, si vas a presentar 42 amparos, dilo de frente. Muéstralo, haz una conferencia. Voy a meterlos por esta razón. Porque lo metes por abajo y luego pues todo el mundo empieza a saber quién los metió y resulta que no es un amparado. No son 42 amparados, sí es uno. Sí, yo ahí vuelvo al tema de la transparencia, que a mí sí es lo que me tiene muy inquieto la sociedad. Yo he visto el colectivo nomás de Roches y viene la lista como de 15 organizaciones, entre ellas Mexicanos contra la Corrupción. Por eso menciono que ellos son parte de esto y se han vuelto los más visibles. Pero bueno, yo lo que creo es que ese es un activo que se debe aprovechar y que yo creo que las organizaciones de la sociedad civil deben replantear sus indicadores de éxito. Ahora, te llevo a tu terreno.
que ha sido mucho tiempo el del análisis de los partidos. ¿No es la crisis de la sociedad civil lo que está implicando lo que deriva en una crisis de los partidos? Es decir, los partidos abrevan de la sociedad que se organiza. Y si tú traes una sociedad que está organizada de esta manera y con este nivel de desprestigio y con esta crisis de identidad, con esta crisis de transparencia, ¿no está ahí el problema principal de los partidos? ¿Hay partidos que puedan construirse sin esa sociedad organizada? Bueno, primero, yo no creo que estemos en una crisis de la sociedad civil organizada. Yo creo que México nunca ha tenido una buena densidad de sociedad civil organizada. Yo creo que hoy estamos mucho mejor que hace 25 años, pero es muy incipiente, es muy poco poblada y los esfuerzos que hay son de 7, 15, 50 organizaciones que son muy pocas. Yo creo que la crisis de los partidos políticos en realidad es que lo que vimos en los últimos 2 años es una reconfiguración y una avalancha del cambio de las coordenadas políticas, pero tiene más que ver eso que con lo otro, porque la verdad es que pues más bien tenemos un crecimiento muy lento de la sociedad civil. En realidad no creo que haya una crisis. Ahora, en esa sociedad civil, ahí sí depende del parámetro que uno utilice, pues está también la inteligencia, ¿no? Está también la academia, es decir, están también esos actores, esas comunidades críticas, ¿no? Que producen reflexión, que hacen análisis, que hacen diagnóstico y lo comparten. Y en ese sentido las universidades siempre han sido clave de la democracia moderna. O sea, la sociedad, los partidos, la política respiran con las universidades. Ya hablamos, lo que yo sí insistiría es una crisis de sociedad, es una crisis de partidos. Déjame pasar al tema que nos tienes hoy. Y una crisis de las universidades. Claro, tú te centras en el tema financiero, pero en realidad ese documento que hace Integralia nos refleja que hay una discusión sobre qué quiere decir autonomía, cómo está ligado con el tema de los recursos y por lo tanto con la libertad de cátedra, con la libertad de investigar. En fin, sí estamos encontrando otra coordenada que está en plena transformación. Entonces la pregunta que te hago antes de ir a corte en este segmento es ¿por qué eligen ustedes poner la mirada en las universidades? O sea, hay tantos temas y ustedes decidieron que este es uno que merece toda la atención. Te voy a dar una respuesta personal. Cuando yo me empecé a fijar en este tema, fue en 2007, me acuerdo, cuando el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados era un panista y se le ocurre decir algo de sentido común. Todos los años, Ricardo, desde que yo tengo memoria, pasan 2 cosas cada vez que se presenta el presupuesto. La gente se queja de que es mucho dinero a los partidos políticos y la otra es que las universidades piden más dinero. Pero a las universidades nadie las cuestiona. Más dinero, ¿por qué? Porque somos universidades. ¿Y por qué? Porque más dinero es más educación. Y nadie cuestiona. Y me acuerdo que en 2007 un diputado del PAN se le ocurre decir que primero expliquen para qué quieren dinero. Y me acuerdo que todo el establishment universitario, empezando por el rector de la UNAM, los rectores estatales y la inteligencia del país que tiene siempre vínculos universitarios. Y los medios que reciben mucho dinero de las universidades públicas se le fueron a la yugular y lo mataron mediáticamente y se quedó callado. ¿Quién era el legislador? Era un legislador del Partido Acción Nacional, ahorita si quieres. Es en la época de Fox. Lo que en la época, el primer año, era el término de Fox y el inicio del periodo de Calderón. Y era una crítica esencialmente a la UNAM, no a las universidades. Decía que la UNAM costaba demasiado. Era probablemente la UNAM, pero ni siquiera decía no le demos dinero, decía dime para qué, dame indicadores de resultados. El tema es que cada vez que se alza la mano para decir por qué esta universidad necesita tanto dinero, no hay crítica que valga y hay una cerrazón. Entonces eso es lo que empezó a mí llamar la atención. Y luego en Integralia empezamos a hacer estudios sobre las finanzas estatales y la composición política a nivel estatal y te das cuenta del fenómeno universitario es un fenómeno que son enclaves de poder político, son enclaves clientelares, son rectores que de ser agentes académicos se vuelven en actores políticos, son complicidad con los medios de comunicación porque las universidades gastan mucho en comunicación social y esto te lleva a una amalgama en donde muchas universidades pierden calidad académica y pierden sostenibilidad financiera pues porque su criterio es político. Y esta crisis ha venido creciendo, nadie se quiere enfrentar a las universidades, los rectores son muy poderosos localmente, todos los profesores de la universidad escriben en los periódicos locales, entonces pues es el reino de la impunidad. Ahora, hay un argumento estructural en esto, y es cómo entendemos la autonomía, por ejemplo, de los órganos
¿no? Como el INAI, como el INE, en fin, esos órganos autónomos, su noción de autonomía abreva más o menos de la que vivimos antes con las universidades. Déjame irme a corte y regresamos a hablar, sí. Porque sí hay una tensión. Si sí, son claro. Autónomos, no les puedes tú desde el Congreso decir qué indicadores deben responder. Es correcto. Entonces la pregunta es ¿quién podría disminuir los ángulos de corrupción y al mismo tiempo pues respetar la autonomía, a menos que sea un principio que tengamos que revisar también? Voy a corte y regresamos. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, nos comparte este documento sobre la crisis financiera de las universidades públicas estatales. Y antes de irnos, te preguntaba por este argumento de la autonomía. O sea, tú decías, bueno, es que el contubernio de las universidades con los medios de comunicación, con los gobiernos estatales, con el poder político, pues les generan un poder que les ayuda a no rendir cuentas, a que no sean transparentes. Generalizados un poco, valdrá la pena ver las diferencias, pero yo te diría, es que el concepto de autonomía universitaria sí se definió en México para asegurar que ningún agente externo pudiera intervenir en la vida universitaria, y eso incluye sus finanzas. Bueno, la autonomía en materia académica, en la materia de libertad de cátedra, en la organización de la vida universitaria, me parece que eso es algo que se debe garantizar y se debe proteger. Pero me parece que si se está fondeando estas universidades con subsidios federales y subsidios estatales, las universidades debiesen tener un estándar simplemente para saber cuántos profesores hay, cuánto ganan, cuáles son las prestaciones y cuál es la tasa de titulación y cuántos profesores son miembros investigadores del CONACYT. Pero te distingo. Con respecto a sus finanzas, la Auditoría Superior de la Federación sí entra. Sí, ¿no? entra. Y la verdad es que es bastante dura. O sea, conozco un secretario de finanzas de una universidad que dice, ¿de qué trabaja usted? De auditable. Tiene todo el tiempo auditorías encima. Sí, es correcto, y esta lucha, por cierto, se dio con mucho trabajo jurídico, porque fue hasta 2001 que pudo la auditoría finalmente entrar a hacer esto, porque anteriormente no lo había hecho nunca. Pero te pongo un ejemplo. La auditoría sí entra, pero no deberíamos de tener un sistema de indicadores homogéneo, público, en donde supiéramos cuánto se les paga a los maestros. Te voy a decir, para este estudio que hicimos, conocer las condiciones de trabajo del personal administrativo y docente de las universidades fue un problema mayor, simplemente porque no puedes saber cuánto se les paga, cuánto se les da de prima vacacional, cuál es el aguinaldo, cómo está su sistema de pensiones. Me parece que saber eso no es violar la autonomía de las universidades. Me parece que saber cuál es la tasa de titulación o cuál es otro tipo de indicadores académicos, me parece que no es algo... Tengo aquí, en otros países son instancias asociadas a las universidades, o incluso instancias privadas quienes hacen esa tarea. Y las universidades son las calificadoras de las universidades. Es un acto de buena voluntad. En efecto, en México no hay una instancia social o intermedia que haga esa tarea. Lo podría hacer la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, quien propiciara, facilitara. No lo ha hecho. Te voy a dar un ejemplo. En 2018 hubo 11 universidades que se tuvieron que acercar a la Secretaría de Educación Pública porque están en bancarrota y van a estar otra vez, ya están en bancarrota. Es decir, cada año llegan a septiembre y se les acaba el agua. Entonces tienen que ir a tocar la puerta de la SEP, que les da 2,000, 3,000 millones de pesos. El año pasado firmaron un convenio para comprometerse a poner orden en sus pensiones, en sus prestaciones laborales, en la homologación de las plazas de maestros, y es información que no conocemos, no tenemos, no existe. Entonces, autonomía académica sí, autonomía de gestión sí, pero creo que las universidades requieren un poco de rendir cuentas sobre su desempeño, porque cuando no rindes cuentas sobre tu desempeño financiero, eso empieza a contaminar lo académico, y entonces las universidades se vuelven una suerte de islas de clientelismo político, y esto me parece que distorsiona y agrava las crisis financieras. Voy a añadirte un argumento. Sí. Hablábamos de la estafa maestra hace un momento. La ley de adquisiciones abrió una puerta perversa para las universidades. Así es. O sea, ya no necesitabas licitar si tú contratabas una universidad, y luego la universidad contrataba a tu amigo. Así, ¿no? Es. Y pues yo he visto muchos académicos que se han comprado casas extraordinarias con esos proyectos. Por supuesto. Es más, dejaron de ser académicos, se volvieron consultores. Por supuesto. Y he visto universidades que se han venido financiando en mayor o menor medida, pues con esto que vimos en la Universidad de Hidalgo, en la Universidad de Morelos, en la Universidad de Veracruz, la universidad como en el epicentro de la corrupción. Así es.
¿Cómo hacer para que eso se modifique? Modificar la ley de adquisiciones, otra vez, mayor escrúpulo por parte de la auditoría, autoridades distintas, el cuerpo académico rehusándose a jugar ese papel. Mira, lo primero que se tiene que hacer es exigir orden al dinero. Y esto lo puede hacer la Cámara de Diputados ahora que se apruebe el presupuesto 2020. Orden, es simplemente hay que pedir un compromiso que en los próximos 5 años vas a fondear tu sistema de pensiones. El sistema de pensiones de las universidades públicas estatales, varias de ellas no está fondeado, entonces tomas dinero del gasto corriente para pagarle a los jubilados. Simplemente poner orden. 2, hay muchas plazas de maestros que no están reconocidas por las autoridades y se dan como un fenómeno clientelar. Contratas gente, contratas enviados de diputados, amigos del rector. 3, creo yo que se tiene que discutir cuáles deben ser los indicadores básicos de las universidades públicas estatales. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Queremos que haya muchos egresados, queremos que haya muchos maestros, queremos que haya pocos o muchos alumnos por maestro. ¿Qué queremos del sistema de universidades públicas estatales? 4, tienes que mejorar y transparentar el mecanismo de nombramiento. En muchos estados el gobernador es el que propone al rector, punto. En muchos estados los consejos universitarios no están bien designados, bien equilibrados. En muchas universidades es conocido ampliamente familias, literalmente familias o grupos políticos dominan la vida universitaria. Es el caso de Tlaxcala, es el caso de Hidalgo, es el caso de Colima, ha sido el caso de Sinaloa. Hay muchos ejemplos. Hay otras universidades, por ejemplo la de Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es uno de los casos más extremos de una universidad en bancarrota, que además moviliza socialmente a la comunidad para protegerse cuando alguien les quiere pedir cuentas del dinero. E incluso ha habido activistas sociales como el poeta Sicilia, que ha salido a marchar con rectores de esa universidad. Entonces se mezcla y se confunde muchas cosas y al amparo de la autonomía hay una mala administración. No son todas, hay de las 34, hay, yo te diría que la mitad que están bien administradas, hay varias que en los últimos 2 o 3 años han iniciado procesos de reestructura, pero sí hay como 10 o 15 que están en una situación muy, muy precaria. Ahora, no quiero dejar de pasar revistas sobre un argumento que sobrevolaste hace un momento. Ser rector en algunas entidades es trampolín a la gobernatura. Sí, Entonces claro. se empieza a construir una candidatura. Mencionaste Colima hace un momento, ¿no? Yo te diría, bueno, no ha funcionado, pero Jalisco ha sido trampolín para muchas carreras políticas. Así es, ¿no? claro. Yo no me atrevería a decir todo eso desde la UNAM, es interesante, o sea, qué hace que una universidad funcione así y otra no, pero se vuelve un problema, porque entonces apropiarse de la universidad es un paso para apropiarse de la gobernatura, y estoy utilizando correctamente el verbo. Es correcto. ¿Cómo haces para que los cuerpos colegiados, los pesos y contrapesos de la universidad, pues en efecto divorcien, déjame citar a Juárez y ahora al presidente del observador, el poder universitario del poder político? Una de las cosas que tienes que hacer es acabar con las nóminas, con los pagos de comunicación social de las universidades. Es verdaderamente ofensivo que universidades públicas contraten planas completas de periódicos en la Ciudad de México para anunciar el informe anual del rector. Eso sigue ocurriendo. Entonces, tienes que reducir los instrumentos para que no se politicen los rectores. En este estudio analizamos la trayectoria profesional de los rectores y te das cuenta que el 70% de ellos antes de ser rectores eran académicos, profesores, investigadores, eran genuinamente académicos. Entran a la rectoría y se transforman, y cuando salen el 70% son presidentes municipales, diputados locales, secretarios del gabinete del Estado, algunos senadores. Entonces la rectoría te da instrumentos para hacer política y eso te genera la tentación. Ahora es interesante, estábamos hablando al principio de este segmento de la autonomía, es decir, las finanzas te construyen espacios de autonomía que a su vez se traducen en espacios de autonomía frente a tu cátedra, libertad de cátedra, y frente a tu investigación. Sin embargo, esto que nos relatas son estocadas contra la autonomía. Porque si lo importante es que el rector sea gobernador, si lo importante es comprar adeptos y entonces comprar profesores que ni siquiera son buenos, lo que ocurre es que a los buenos profesores que andan buscando libertad de investigar y libertad de cátedra, les acortas muchísimo el terreno. Y son espacios en muchas de las universidades de este país donde la libertad no existe, eres clientela.
Así es. Hemos señalado esto mucho con respecto a los profesores de educación básica, pero probablemente en las universidades es igual o bastante peor. El clientelismo que se dio en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en los años 90 y 2000 los últimos 30 años se asemeja mucho al clientelismo burocrático universitario. Rectores que tejen una buena relación con su sindicato de la universidad, con los maestros, con los medios. Es decir, es el mismo esquema clientelar. ¿Cómo rompes el modelo? Yo creo que reduciendo y eliminando los fondos de las universidades para comunicación y medios. 2, regulando y homologando las condiciones de trabajo de las universidades. No estoy diciendo que impongas el mismo modelo, pero no hay forma de que puedas tener una universidad funcional que te dé 90 días de aguinaldo. Hay varias que dan 90 días de aguinaldo. 3, tienes que generar un sistema de pensiones fondeado por los trabajadores, los profesores, la universidad. Tiene que ser fondeable, no hay manera de que no sea. Yo creo que si pones orden al dinero, eso eventualmente te va a empezar a limpiar el clientelismo, te lo va a ir acotando gradualmente. Y además, si generas un mecanismo claro de nombramiento de autoridades universitarias, de la composición del consejo universitario, yo creo que esas cosas ayudan. Y yo creo que gradualmente eso puede aumentar la dosis de criterios académicos y administrativos en la conducción de las universidades y bajarle el contenido clientelar político. Ahora, las universidades privadas no están mejor, Luis Carlos. O sea, no están teniendo muy buenos indicadores. Eso, Bueno, lo estoy diciendo yo. Sí. No, a ver, perdón. El grueso de las universidades privadas son universidades que, en efecto, con criterio empresarial, no están produciendo altos estándares de investigación, no están produciendo altos estándares de docencia, se mueven de manera muy similar y clientelar, ¿no? Es decir, son los amigos, y entonces llega un nuevo rector y mueve a todos, y mueve un nuevo director de comunicación y mueve a todos. Entonces ya hasta las mejores universidades. Es decir, por eso sí me atrevo a decir que esto quizá trasciende el asunto de la recepción. No quiero obviar tu argumento, me parece muy importante. Sí, pero me parece que si nos metemos a mirar estructuralmente la educación superior en México, vamos a observar patrones similares, incluso en universidades privadas compradas por empresas extranjeras. ¿Qué decirte de las universidades privadas que tienen dueño y que en muchas ocasiones las llaman patito porque sus niveles son malísimos? Sí, por supuesto, esto es exportable a las universidades privadas, claro. Por supuesto. La diferencia simplemente es quién las fondea, aunque el impacto sobre la sociedad puede ser muy semejante. Mira, recibía yo un mensaje justamente hace un par de días de una radioescucha que me decía, pues yo di muchos años clases en una universidad privada y me tuvieron pagando por honorarios. Nunca me quisieron dar un contrato, años. Incluso en la universidad privada le vendía servicios, le brindaba servicios a la Secretaría de Relaciones Exteriores. No, di clases en los mejores lugares. Nunca tuve ninguna protección. Me fueron bajando los ingresos y un día a todos nos barrieron. O sea, sí hay un desprecio permanente por el profesor. Por eso te insisto, creo que este es un estudio muy interesante, pero sí estamos llamados a hacer una reflexión mucho más amplia. Sobre todo a la luz de que este sistema se va a volver más complejo ahora que entren las 100 universidades que el propio gobierno está proponiendo. Y esta es otra reflexión para estas 100 universidades. Claramente el tema de las 100 universidades nuevas del presidente López Obrador no busca el mérito ni la excelencia académica, busca la inclusión. Uh-huh. Es otro propósito. Pero el tema es que se vale, es un propósito válido. Es un fin extrauniversitario, digamos, ¿no? Es un fin de la universidad como guardería, probablemente, ¿no? No, yo creo que el acceso a conocimiento es un tema de va más allá de la guardería, ¿no? Y no digo que las guarderías no ofrezcan conocimiento. No. Y ofrecen protección. Es la inclusión. El tema nada más es que si quieres generar 100 universidades que crezcan a lo largo del tiempo, no es que tengas que administrar bien las públicas existentes para que estas funcionen bien, son cosas separadas, pero creo que el gobierno debe tratar de propiciar e inducir una mejor administración para que todo sea sostenible. Pongamos de cascabel al gato. ¿Estás diciendo que la Subsecretaría de Educación Superior tendría que reformular su reflexión sobre el ambiente universitario? ¿Estás viendo a la NUYES como el motor? ¿Estás viendo a las universidades más grandes como quienes podrían producir Yo creo que esto? La Cámara de Diputados tiene la obligación de que ahora que va a definir el subsidio federal, ponga una carta compromiso de las universidades para reestructurar y sanear su sistema financiero. 2, me parece que los congresos de los estados deben poner más atención en dar lo que les corresponde, porque a veces jinetan el dinero y no lo dan, y eso
tienen problemas a las universidades. B, los congresos locales y los gobiernos de los estados tienen que revisar los mecanismos del gobierno universitario, cómo debe mejorarse. Pero a ver, te ha tocado tomar decisiones políticas, mira que te ha tocado, complicadas, en plata, a ras de suelo, como decimos aquí. Dime. Se le barrió en la reforma educativa el tema de la autonomía a la reforma del presidente López Obrador, lo cual despertó todas las sospechas de que este era un gobierno y este era un partido de Morena que quería acabar con la autonomía universitaria. Finalmente dije fue un error, y yo creo que fue un error. Okay. Y ahora tú propones vulnerar esa autonomía por la vía de la Cámara de Diputados. Yo lo que propongo es fortalecer la sobrevivencia de las universidades a través del orden. Claro, todo el mundo puede pensar que de esa manera vas a poder entrar por la puerta trasera. Vas a darle un poder a Hacienda y vas a darle un poder a CEP muy serios que hoy no tienen. A mí me parece que si tienes a 11 universidades en bancarrota cada año como las tienes y que vienen a tocar la puerta del gobierno federal, esas universidades carecen de autonomía. No hay manera de tener autonomía en los hechos si no tienes viabilidad financiera. Contundente el argumento. Te agradezco muchísimo. Gracias, Ricardo. Aquí creo que alimentas como costumbre la discusión, me enciendes fuego donde, pues la verdad a muchos les conviene que no haya. Es un tema políticamente incorrecto que nadie lo toca y la verdad es que yo creo que vale la pena tocar esas figuras míticas como la universidad, que por serlo es santa, pues no lo creo. Quiero decir que no todas son iguales, hay cosas que están haciendo muy buen trabajo, pero hay otras que están en graves pecados. Este estudio, Ricardo, está disponible de forma gratuita en la página de Integralia, en la sección de publicaciones, ahí está el estudio completo. Bien, Luis Carlos, muchas gracias.